Cuando Melissa me enseñó la primera maqueta de las invitaciones, se me hizo un nudo en la garganta. Era tan elegante, tan sobria, tan ella, bordes dorados, caligrafía cursiva. Y ese tono marfil que siempre le gustó desde niña. Me costaba creer que mi hija ya estuviera a punto de casarse. Yo había reservado desde hacía años una cuenta aparte solo para ese día. Cada peso que metí allí fue fruto de muchas clases particulares. De noches, corrigiendo exámenes en casa mientras ella dormía. Había juntado 55,000 y aunque no era rica, me hacía sentir parte importante de ese gran paso. Queremos usar solo el apellido de la familia de Jorge. Es por imagen. Me soltó de pronto, sin rodeos, mientras pasaba las páginas del catálogo como si comentara el clima. La frase me entró como agua helada. Tardé en responder. Ella, ajena a mi silencio, seguía señalando fuentes tipográficas y diciendo que los Santa Cruz ya habían aprobado todo. No sabía si preguntar si lo había decidido sola o si fue idea de Rosana, su suegra. Esa mujer que hablaba suave pero cortante. Al final, solo dije, si eso te hace feliz. Hija, adelante. Me vi asintiendo, sonriendo incluso, como si no acabaran de arrancar de un plumazo mi nombre de la historia. Pero quise creer que era solo un detalle sin importancia. Una madre no está para figurar, me repetí, intentando tragar la punzada que me ardía por dentro. La semana siguiente, me encontré con una publicación en redes, una foto de Melissa con su futuro esposo, posando bajo un arco de flores en el ensayo del banquete. El texto decía, la hija orgullosa de los Santa Cruz inicia un nuevo capítulo. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Los Santa Cruz, ni un guiño, ni un Monforte, ni una mención. Guardé silencio, como siempre, porque una madre me decía, no se enfada por tonterías. Pero al cerrar el teléfono, sentí que algo pequeño y preciso se había roto por dentro. No era solo el apellido lo que estaban borrando. Era todo lo que vino con él. Y lo peor es que aún no había llegado el día de la boda. La boda fue impecable. Cada detalle se cumplió como lo soñaron los arreglos florales. La música en vivo. Los canapés servidos al ritmo de un cuarteto de cuerdas. Yo me mantuve discreta. Como Melissa quería. No me senté en primera fila. No brindé. No subí al escenario. Observé desde lejos. Con esa mezcla de orgullo y vacío que solo una madre sabe sentir. 2 días después, fui a su nueva casa con un pequeño paquete en las manos. Era un medallón antiguo, de oro y esmalte, que había sido de mi abuela. Dentro, una foto diminuta de Melissa con apenas meses, dormida en mi pecho. Lo guardé durante décadas esperando este momento. Ella abrió la puerta con prisa. Jorge estaba al fondo, hablando por teléfono, y Rosana acomodaba flores en un jarrón. ¿Qué haces aquí?, mamá preguntó. Sin disimular su incomodidad, le entregué el estuche. Ella lo abrió. Miró el medallón apenas 2 segundos. Gracias. Pero ya hiciste tu parte. Ahora no te metas en mi vida. Me quedé sin aire, sin palabras, y antes de que pudiera responder, Rosana se acercó con una copa en la mano. Deyanira, cariño, es mejor que avises antes de venir. Así evitamos malentendidos. Me marché sin decir nada. Caminé las 4 manzanas hasta mi casa con las llaves apretadas en el puño. El medallón se quedó sobre la encimera blanca de su cocina. No lo reclamé. Los días siguientes, le escribí un par de veces. Le pregunté si todo iba bien, si necesitaba algo. Visto, sin respuesta. Luego, una foto suya abrazando a Rosana, con la mejor madre del mundo. Me quedé mirando esa frase como si no fuera real. No lloré. Solo tomé una hoja en blanco y comencé a anotar fechas, nombres, cifras. Porque cuando ya no te llaman madre, es hora de empezar a hacer cuentas. El cumpleaños de Rosana fue un domingo. Yo lo recordaba porque coincidía con la fecha del aniversario de la muerte de mi madre. Esa mañana, mientras tomaba mi café en la cocina, me saltó una notificación en el móvil.
Era una publicación de Melissa. Sonreía, abrazada a Rosana, en el comedor de su nueva casa, decorado con globos dorados y una mesa llena de flores. El texto decía: a la mujer que me enseñó todo, gracias, mamá. Me quedé paralizada. Leí la frase 2 veces, como si fuera un error, pero no lo era. La palabra mamá ya tenía otra destinataria. Me dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aquel día no la llamé, ni le escribí, guardé silencio. Una vez más. Pero al anochecer, mi hermana Candelaria apareció por casa con una bolsa de naranjas y una cara que lo decía todo. Había visto la publicación. «¿Y tú vas a seguir dejándote humillar?» así me soltó sin rodeos. Me encogí de hombros, fingiendo serenidad, porque las madres verdaderas no compiten. Le respondí: no es una competencia, Deyanira, es tu dignidad. No discutimos más. Pero esa noche no pegué ojo. Me revolví entre las sábanas, repasando cada factura guardada en la carpeta azul el banquete. Las flores, los sobres de las invitaciones, los anticipos a los músicos, todo sumaba. Cada peso era una historia, una renuncia, una esperanza. Abrí el cuaderno donde había anotado los gastos de la boda, en la última hoja. Escribí una línea nueva, lo di todo, me borraron igual. Cerré el cuaderno, me levanté, fui a la cocina y guardé el medallón que me devolvieron, el que nadie quiso. Lo metí en una caja de cartón, junto con algunas fotos, un sobre con extractos bancarios y una copia del testamento viejo. A partir de esa noche, ya no lloré. Empecé a pensar, en serio. Fue en la floristería del barrio donde lo escuché. Había entrado para comprar unas peonías blancas, las favoritas de mi madre, y mientras esperaba que las envolvieran, reconocí al mismo joven que había decorado la boda de Melissa. Nos saludamos con cortesía. No parecía recordarme del todo, pero al mencionar a mi hija, le cambió el gesto. Ah, sí, la boda en la finca de los Lledó. ¡Qué locura con los pagos! Menos mal que la señora Rosana liquidó su parte al final. Aunque costó. Perdón, le pregunté sin mirarlo directamente. Sí, el salón no quería reservar sin que ella saldara una deuda antigua. Me dijeron que la familia de la novia ayudó con eso. Unos 15,000, creo. Sentí un escalofrío bajarme por la espalda. No dije nada. Tomé mis flores, pagué y salí. En casa, abrí de nuevo el cuaderno azul, donde tenía anotados los pagos. Recordé que Jorge, el prometido de Melissa, me había pedido transferir directamente al proveedor del banquete para ahorrar tiempo. Pensé que estaba todo claro. Ahora entendía. Durante 2 días no hablé con nadie. Busqué discretamente. Llamé al salón con una excusa. Fingí estar interesada en hacer una reserva. Me pasaron los nombres en el sistema. Rosana Santa Cruz figuraba con un saldo deudor cancelado con fondos externos. No era casualidad. Lo peor no fue la deuda, ni siquiera que usaran mi dinero sin consultarme. Lo que me quebró fue confirmar que Melissa lo sabía. Ella había aceptado mi esfuerzo y lo había usado para limpiar los errores de otra, la misma otra que ahora llamaba mamá. No lloré, no grité, no hice escándalo. Me limité a cerrar la libreta y guardarla en el fondo del armario, junto a las fotos que ya no miraba. Ese mismo día, entré en el portal de mi banco, cerré una cuenta, abrí otra, pedí información sobre certificados, movimientos, inversión flexible. Luego apagué el teléfono y me quedé sentada en silencio. Si ya no me veían, si ya era invisible, desaparecer no dolería tanto. Todo lo que dejé atrás cabía en 2 maletas, una con ropa, otra con papeles y recuerdos que aún no decidía si conservar o dejar ir con el tiempo. Vendí el coche, cancelé las suscripciones, avisé al casero y al banco. Nadie preguntó nada, nadie me detuvo. Elegí Calpe por intuición. No conocía a nadie, pero la idea de vivir frente al mar, lejos de cada rincón que oliera a Melissa,
Me parecía una forma de respirar de nuevo. Compré un apartamento pequeño en la ladera, con una terraza desde donde podía ver cómo las olas rompían contra las rocas. Lo registré bajo un nuevo nombre compuesto de Yanira I, Monforte, con la I de Isidora, el segundo nombre de mi abuela. No era para esconderme, era para empezar. Los primeros días caminé sin rumbo. Me senté en bancos frente al mar. Observé ancianas que caminaban solas, algunas en grupo, otras con una dignidad silenciosa. Fue en una de esas caminatas cuando conocí a Candela, una mujer de voz grave y risa fácil. Se sentó a mi lado sin preguntarme nada. «También viniste huyendo». No supe qué responderle. Solo asentí. «Tranquila», me dijo. «Aquí todas venimos con las manos vacías, pero no estamos solas. Solo nos alejaron para que no brilláramos. Y míranos ahora». Nos reímos sin saber por qué. Me habló de un pequeño grupo de mujeres que se reunían los jueves en el centro comunitario. Talleres, paseos, conversaciones sin culpa ni juicio. Fui con ella la semana siguiente. Me sentí extraña al principio, pero también libre. Nadie me preguntó a quién había dejado atrás. Nadie me llamaba mamá. Solo me decían Deyanira, con una calidez que no esperaba. Las noches en Calpe son distintas. El silencio no pesa igual. A veces me despierto creyendo que voy a llorar, pero no. Hay algo distinto en este dolor. No duele como pérdida. Duele como algo que finalmente se está soltando. Fue Candela quien me recomendó a la abogada. Se llamaba Leticia Montalbán, una mujer menuda, de gafas cuadradas y tono directo. Me recibió con respeto, sin esas miradas condescendientes que una ya ha aprendido a detectar. Le conté lo esencial: tenía bienes, tenía ahorros, y ya no tenía a quién dejarle nada. Mientras hablábamos, sentí que algo en mí se iba afirmando. No era solo una decisión legal, era una afirmación de existencia. ¿Desea dejarlo todo a una fundación existente?, me preguntó Leticia. No le dije. Quiero crear una nueva. Le expliqué la idea con palabras simples. Una organización sin fines de lucro que brindara ayuda a mujeres mayores como yo. Mujeres que lo dieron todo y acabaron arrinconadas como muebles viejos. Mujeres que cuidaron sin ser cuidadas, que no quieren limosna, sino respeto. La llamé Fundación Alaja, porque eso era lo que me habían quitado el valor. Quería devolverlo. Leticia tomó nota de todo. Al final, me preguntó si deseaba incluir algún tipo de restricción en el documento. Sí, le dije. Quiero incluir una cláusula que prohíba el uso de mi apellido, Monforte, en publicaciones, homenajes o actos familiares que involucren a Melissa o su entorno, sin mi consentimiento por escrito. Ella me miró en silencio unos segundos. Luego asintió. Lo redactó con precisión legal. Firmé el testamento en la notaría con una firmeza que me sorprendió. Cuando me entregaron la copia sellada, la guardé en una carpeta Burdeos que compré solo para eso. La llevé a casa bajo el brazo como si cargara una antorcha. Esa noche, sentada en mi terraza con el mar oscuro al fondo, abrí la carpeta y volví a leer cada línea. Cerré el broche y, sin pensarlo, murmuré en voz baja: a partir de hoy, el apellido también es mío. El silencio me respondió con dignidad, y por primera vez, sentí que no estaba haciendo justicia, solo conmigo, sino con todas. Me desperté temprano. Como siempre, preparé mi café. Salí a la terraza y dejé que el viento marino me acariciara el rostro. Fue allí, con la taza aún humeante en la mano, donde abrí Instagram por costumbre. Y entonces apareció una imagen de Melissa y Jorge, abrazados junto a Rosana. Los tres sonreían bajo un arco floral. Detrás de ellos, un cartel escrito en letras cursivas doradas: familia completa. Leí los comentarios, uno tras otro, con la respiración contenida. Melissa tiene una madre ejemplar. Qué bonito ver una suegra que se convierte en verdadera madre. Rosana siempre ha sido la figura materna ideal. No era solo la foto, era el mensaje.
Era el relato público construido sobre el cuerpo ausente de quien verdaderamente estuvo allí. No lloré, no grité. Solo tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta que llamé Verdades. Cerré el móvil y me serví otro café. Al día siguiente, poco después del mediodía, recibí un mensaje inesperado. Venía de Melissa. Hola, mamá. ¿Podrías prestarme algo de dinero? Nos hemos atrasado con los pagos del viaje y necesitamos cubrir un par de cosas. Te lo devuelvo en cuanto podamos. Leí el texto 3 veces. Por si acaso, no había disculpas, no había puente, solo una petición, como si el resto no hubiera existido. Escribí con calma. Ahora mismo no puedo, pero gracias por pensar en mí. Pulsé enviar. Luego, dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me fui a regar las plantas del balcón. No sé si ella notó el cambio en mi tono. No me importaba. Lo que sí supe con certeza fue que algo en mí ya no temblaba. No había rabia, solo claridad. Y mientras quitaba las hojas secas de la maceta, pensé que esa foto no había sido una puñalada, había sido una llave. Una que acababa de abrir una puerta que yo misma había cerrado demasiado tiempo. La carta fue enviada por correo certificado y entregada en mano. Leticia se aseguró de que llegara a Jorge y Melissa directamente, sin intermediarios. No contenía amenazas, ni reproches, solo un acta notarial sencilla, legalmente impecable, informando la exclusión total de ambos de mi testamento y patrimonio. No ofrecí razones, solo una línea final escrita a mano, que Leticia incluyó a petición mía. Las madres no desaparecen, pero también aprenden a protegerse, según me contó la propia Leticia más tarde. Jorge montó en cólera. Gritó que todo era una locura, que esto afectaría su estabilidad financiera, que ya se lo devolveríamos. Carajo. Si es por el dinero, Melissa no dijo nada. Solo se quedó sentada con el sobre en las manos, leyendo una y otra vez esa última frase. Me imaginé sus ojos, su gesto confuso, su corazón quizás apretado por algo que no entendía del todo. Rosana, al parecer, no abrió la boca, y eso me bastó. Esa noche, mientras repasaba mis notas para el primer evento benéfico de la Fundación Alaja, el teléfono sonó. Era Melissa. No contesté. Lo dejé sonar largo, como una campana lejana que ya no me pertenecía. Luego guardé el móvil en un cajón y seguí escribiendo. Estaba preparando un texto para abrir la jornada, algo que pudiera conectar con las otras mujeres, las que, como yo, fueron borradas en silencio. Escribí: durante años, creí que debía ganarme el lugar de madre cada día. Hoy entiendo que nadie me lo dio, lo construí, y eso no se hereda, se honra. Respiré profundo. Afuera, el mar seguía su vaivén sereno. Yo tenía voz, tenía memoria y, por fin, tenía las manos libres. Cuando cerré el cuaderno, la llamada perdida seguía allí, pero ya no dolía. Dolía más antes, cuando aún esperaba algo. Ahora, solo quedaba lo real. Y lo real era que el olvido también deja huella, y que, a veces, esa huella se firma ante notario. El salón del centro comunitario de Calpe estaba lleno. Más de 30 mujeres, de distintas edades, pieles, acentos, todas con algo en común. Habían criado sin aplausos, habían sostenido hogares con silencios y manos callosas. Esa noche, la Fundación Alaja entregaría sus 3 primeras becas. Me temblaban un poco las piernas, no por miedo escénico, sino por el peso de lo que llevaba dentro. Subí al pequeño estrado de madera y me acomodé tras el atril. Las luces me cegaban un poco, pero desde donde estaba podía ver las siluetas de todas, también la de una figura inesperada en la última fila. Melissa estaba sola, con el pelo recogido y los ojos húmedos. No dijo nada, no hizo ademán de acercarse, solo estaba ahí, y, por primera vez en mucho tiempo, no me tembló la voz. Un día me dejaron de llamar mamá, pero yo nunca dejé de serlo. Hubo un silencio hondo, sincero,
Algunas asintieron, otras bajaron la cabeza. Yo seguí. No me borraron de golpe, me fueron difuminando. Una palabra menos, una foto sin mi nombre, un agradecimiento dirigido a otra. Y yo seguí estando, porque el amor no se mide por reconocimiento, se mide por presencia. Vi cómo Melissa se tapaba la boca con la mano, pero no me detuve. Esta fundación no nació del rencor, nació del vacío, de ese hueco que se queda cuando una lo da todo y se queda sin nada. Hoy, con orgullo, entregamos nuestras primeras becas a 3 mujeres que criaron solas, que sostuvieron sin que nadie las viera. Llamé a cada una por su nombre, las abracé, les di el sobre con la beca y un ramo de flores. La sala se puso de pie a aplaudir. Melissa también, pero no se acercó. Y yo no la busqué, porque el escenario no era mío por venganza, era mío por justicia. Y el silencio que ella traía no pedía lugar. Solo testimonio. Al bajar del estrado, me crucé con su mirada por un segundo. No dije nada, no hizo falta. Yo ya no necesitaba ser nombrada para saber quién era. Y ella, quizás acababa de entenderlo. La carta llegó un miércoles por la mañana, dentro de un sobre blanco sin remitente, con mi nombre escrito a mano. La reconocí de inmediato. Esa caligrafía ligeramente torcida, insegura, pero familiar. Melissa. La abrí sin prisa. Me senté en el escritorio de la oficina de la fundación. Encendí la lámpara aunque había sol, y leí cada línea como quien descifra un idioma que ya no esperaba volver a oír. Mamá, me equivoqué. Fui injusta. Me dejé influenciar. Me alejé de ti sin pensar en todo lo que hiciste por mí. Creí que bastaba con empezar de nuevo, sin ti, pero la ausencia pesa más que el rencor. No espero que me perdones de inmediato. Solo espero que algún día podamos hablar. No lloré. Esta vez no. Solo respiré hondo y cerré los ojos. No por alivio, ni por tristeza, por reconocimiento, porque esa carta no borraba lo vivido. Pero era la primera vez en mucho tiempo que su voz llegaba sin exigencias, sin manipulación, solo desde un rincón humilde, humano. Busqué un marco de madera sencillo, de los que usamos para las fotos de las becadas. Coloqué la carta cuidadosamente dentro y la colgué en la pared lateral de la oficina, justo al lado de una pequeña placa donde mandé grabar, hace semanas, una frase que no dejaba de repetirme: el amor no se mendiga, se honra, afuera. El día estaba claro. Bajé a la playa con mi sombrero de ala ancha. Como cada tarde, caminé descalza por la orilla, dejando que la espuma me alcanzara los tobillos. Sentí el sol templado en la nuca y el aire salado que me curaba más de lo que cualquier perdón podría. Un hombre mayor, que caminaba con su nieto, se detuvo a saludarme. Me preguntó con amabilidad: ¿vive sola por aquí? Lo miré con ternura y respondí, sin pensarlo: no, tengo una fundación. Y sonreí, no con orgullo ni nostalgia. Sonreí con la certeza tranquila de quien ya no necesita ser nombrada para existir, porque lo que dejé atrás me rompió. Sí, pero lo que construí con lo que quedó, eso sí fue herencia, la correcta,